Hola a todos, en esta cápsula vamos a hablar sobre la facilitación neuropropioceptiva, método CABAT, donde se explica de la siguiente manera. Entonces, los fundamentos neurofisiológicos del FNP es respecto a la estimulación que nosotros buscamos a nivel de los propioceptores, ya, o de receptores, por ejemplo, articulares, musculares, de tendones, etcétera, que van a generar un potencial de acción que va a producir posteriormente una respuesta a nivel cortical, ¿ya? Y esta respuesta a nivel cortical va a generar una estimulación posterior a las extremidades inferiores, superiores, los músculos, los receptores, etcétera, que van a generar la respuesta que nosotros estamos buscando, ¿ya? Es un método integral, ya este tratamiento va dirigido a la persona en su totalidad, no va dirigido a un segmento específico, ni tampoco a una patología específica, ya ve a la persona como un todo. Siempre va a presentar un enfoque positivo, va a reforzar lo que el paciente ya puede hacer. Se enfatiza en las funciones remanentes, o sea, que es, como se decía anteriormente, lo que el paciente ya puede hacer y buscamos que se mejore, ¿ya? El objetivo de tratamiento siempre es buscar la máxima funcionalidad en estos pacientes y se va a tratar de un método donde van a utilizarse movimientos tridimensionales de, por ejemplo, flexión-extensión, abducción-aducción y rotaciones, ya siempre buscando, por ejemplo, las diagonales del cuerpo. Este va a ser un método para promover o aumentar la respuesta de los mecanismos neuromusculares, ¿ya? Como decíamos anteriormente, a través de estimulación sensorial, principalmente de estimulación propioceptiva, ¿ya? Donde se va a tener tres términos diferentes, que es, por ejemplo, la facilitación, que va a promover o acelerar cualquier proceso natural. Tenemos la propiocepción, que es la encargada de recibir la estimulación ya dentro de los tejidos del cuerpo para posteriormente desencadenar una respuesta motora. Y tenemos el punto neuromuscular, que va a ser todo lo que va a estar relacionado con los músculos y los nervios, ya, y como dice ahí, que este mecanismo es el que va a aumentar la respuesta ya una vez que se haya facilitado el estímulo, logrando una respuesta motora efectiva, que es la que nosotros vamos a buscar con esta terapia. Acá tenemos, vamos a correr un poquito de esto, tenemos las cadenas cruzadas, ya que es, las diagonales, ya en las que se enfoca principalmente esta facilitación neuropropioceptiva. En la imagen de al medio podemos ver cómo se realizan los movimientos, ya por ejemplo del hombro izquierdo en este caso, cómo serían las diagonales. Y si lo vemos en una actividad de la vida diaria, podemos ver a estos dos futbolistas, a la izquierda y a la derecha, donde están realizando el gesto motor de patear un balón. En la imagen de la izquierda vemos al futbolista que está con la pierna en extensión, ¿cierto? Y que posteriormente el gesto motor, como vemos en el futbolista de la derecha, es llevarla hacia una flexión de cadera. Entonces estas diagonales son, por ejemplo, que van desde superior a la izquierda o desde inferior a la derecha, ¿ya? En este sentido, superior a izquierda o desde inferior a derecha, ¿ya? O viceversa. Como lo vemos acá, esta terapia siempre se va a tener que enfocar en estímulos funcionales y que sean en directa relación a las actividades que realiza nuestro paciente. Ya siempre tiene que ser con una tarea o un objetivo funcional. Las bases neurofisiológicas, tenemos la facilitación, ya que se trata de estimular a la membrana para llevarla a una despolarización, ya para que esto genere un potencial de acción donde vamos a tener los fenómenos de sumación espacial y sumación temporal, ya. Luego tenemos la inervación recíproca o inhibición recíproca, que tiene que ver con la contracción de un músculo que va a estar acompañada de la inhibición de sus antagonistas. Por lo tanto, si nosotros estamos trabajando a nivel del bíceps, lo que vamos a hacer es provocar una contracción de este bíceps
que esta misma contracción va a generar o va a estar acompañada de una inhibición del antagonista, que sería el músculo tríceps. ¿Ya? Es fundamental para el movimiento coordinado esta inervación recíproca. ¿Ya? Y se puede decir que existe doble inervación de grupos musculares. Luego tenemos la inducción sucesiva. Vamos a correr esto para acá. La inducción sucesiva es un aumento de la estimulación de los agonistas que va a seguir una estimulación de los antagonistas, ¿ya? A diferencia del otro, este activa o genera estimulación de agonistas y antagonistas, ¿ya? También se puede llamar como facilitación refleja. En resumen, dice ahí, por ejemplo, la flexión va a aumentar la extensión y la extensión puede aumentar la flexión, ¿ya? Luego tenemos la irradiación o el overflow, que consta de una contracción muscular voluntaria potente que va a predisponer una respuesta específica en otros grupos musculares vecinos. Se utiliza principalmente cuando nosotros queremos fortalecer alguna musculatura débil que esté adyacente a una zona que la musculatura esté estable, ¿ya? Por eso se llama irradiación. Dice que sucede cuando el número de estímulo aumenta, ¿ya? Y eso puede generar un aumento de la fuerza en músculos que ya estaban débiles. Siguiendo con las bases neurofisiológicas, tenemos la máxima contracción, máxima relajación, ya que indica que mientras mayor sea la contracción de un músculo, mayor va a ser la relajación que va a poder alcanzar. ¿Ya? Luego tenemos la descarga posterior de impulso o la postdescarga, que consta de sumación de estímulos que van a ir multiplicando el tiempo excitatorio de una motoneurona, ¿ya? Y eso produce que la persona tenga esta sensación de aumento de fuerza, ¿ya? Luego tenemos el reflejo miotático o de estiramiento, que es la respuesta de los usos musculares al estiramiento del músculo mediante una acción refleja que inicia una contracción más fuerte para reducir el estiramiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros evaluamos reflejos, el arco reflejo o el reflejo miotático lo que hace es que produce un estiramiento de este músculo. Por lo tanto, de manera refleja, este músculo se contrae y genera esta respuesta a nivel de los reflejos. Ya, por ejemplo, en el arco reflejo de rodilla, nosotros tensamos el tendón que genera un estiramiento muscular, y este estiramiento genera una contracción refleja del cuádriceps y genera la extensión de la rodilla. Dentro de los fundamentos de esta terapia, podemos decir que se enfoca en que todos los seres humanos tienen sus propias potencialidades que se pueden sacar adelante, ¿cierto? Todos tenemos un desarrollo motor normal, tenemos una conducta motora temprana, que es la actividad refleja. Bueno, el desarrollo de la conducta motora, ¿cierto?, tiene que ver con la dominancia desviada entre la flexión y la extensión. Tenemos la actividad dirigida a un objetivo formada por movimientos inversos, ya que tiene que ver con el equilibrio e interacción entre los antagonistas. El movimiento y posturas normales depende del sinergismo y del equilibrio en la interacción de antagonistas. La secuencia del desarrollo motor normal en base a la secuencia de patrones totales de movimiento. El desarrollo motor normal sigue una secuencia ordenada, pero con traslapación, ¿cierto? Se puede generar una mejoría de la capacidad motora, un aprendizaje en base a respuestas condicionadas y a la repetición de actos motores voluntarios, y que la frecuencia de estimulación y repetición de una actividad para poder lograr que estos movimientos se vuelvan automáticos siempre tienen que ir acompañados de una actividad dirigida a un objetivo funcional, ¿ya? Los principios para la aplicación de este método es, por ejemplo, la voz de mando, la visión, las tomadas, el sincronismo, la posición del paciente, del terapeuta, etc. Y las vamos a ir viendo de a poquitito acá. Entonces, cuando nosotros tenemos la voz de mando, que en realidad se utiliza en todo el tipo de terapias, se produce para generar una estimulación verbal. Ya el volumen con el que nosotros les vamos a dar la orden a los pacientes se ha demostrado que puede afectar a las contracciones musculares resultantes. Ya nosotros, cuando queremos generar una contracción isométrica, le pedimos al paciente que decimos mantenga esta posición. Si queremos realizar una isotónica concéntrica, decimos empuje o tire, dependiendo de cuál músculo es el que queremos movilizar, ¿cierto?
Si queremos una isotónica excéntrica es deje ir, deje mover. Y si queremos que el músculo se relaje, decimos relaje o afloje. La visión nos va a permitir una retroalimentación del movimiento que nosotros estamos realizando. Ya va a reforzar el patrón de movimiento, va a hacer que la persona se concentre y realice el movimiento de buena manera y va a mejorar la idea de espacio y de esquema corporal. Ya es un feedback importante el tema de la visión. Las tomadas también son importantes, ya que estas tomadas son facilitadoras de movimiento, permite también estímulos exteroceptivos y propioceptivos y permite movimiento dirigido y resistido. ¿Ya? A nosotros como terapeutas las tomadas nos sirven también, ya que los pulpejos de nuestros dedos tienen bastantes receptores. Entonces, si nosotros tomamos a mano llena una articulación, podemos sentir con todos nuestros receptores a nivel de los pulpejos y de la mano, si es que hay, por ejemplo, un aumento de la temperatura, si es que hay algún bulto en esta zona, cómo es que está el movimiento, si es que se está moviendo bien o mal, etc. La resistencia también es un punto importante, ya que se ha demostrado que el generar una resistencia en el movimiento aumenta la excitación central, ¿ya? Bueno, en realidad la excitación central o cortical, y que esto genera una respuesta muscular, ¿ya? Se genera una resistencia óptima en amplitud favorable y la irradiación o desbordamiento de energía puede reforzar la musculatura que estaba débil. Acá. Bueno, la resistencia máxima se debe complementar siempre con la tracción, ¿ya? O la coaptación y también con la estimulación de receptores articulares. Coaptación, tracción y posiciones de partida extremas. La tracción consiste en movimientos más activos, ya en el que las articulaciones se van moviendo entre sí. Y la coaptación consiste en movimientos más estáticos o más estables, donde se puede estabilizar, por ejemplo, el tronco. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos realizar estos patrones de manera combinada, donde podemos utilizar tracción y coaptación, pidiendo, por ejemplo, a un paciente que alcance, en bípedo, alcance un vaso con agua que está en un mueble frente a él, frente y sobre su cabeza. Entonces nosotros ahí con la coaptación podemos hacer una estimulación para que se estabilice ese tronco, para que pueda liberar la extremidad superior y vaya a alcanzar este objeto que está sobre su cabeza, y generando ahí una tracción a nivel de extremidad superior. Bueno, también se estimula, como decía, los receptores articulares, donde tenemos, como vemos en esta tabla, 4 tipos de receptores, ¿cierto? En la cápsula periarticular, profunda, los ligamentos, o pueden estar en todas partes, ¿ya? Y todo esto va a estar estimulado por cambios tónicos o fásicos o por dolor. El estímulo de estiramiento también es importante y es algo también conocido, su fundamento al menos, donde podemos decir que el estímulo de estiramiento va a facilitar la contracción del músculo elongado, ya por lo que decíamos anteriormente del arco reflejo, y los músculos sinérgicos de la misma articulación, ¿cierto? Provoca el estímulo o la contracción de ambos músculos. Se genera una contracción muscular refleja. Por ejemplo, si se resiste la contracción muscular que sigue el estiramiento, la respuesta motora se ha demostrado que va a mejorar. Tenemos este cuadrito que no se ve muy bien, pero que indica las técnicas, las diferentes técnicas que tenemos y en qué se utilizan principalmente. Ya aquí lo vamos a dejar unos minutitos para que ustedes lo puedan revisar posteriormente. Bueno, CABAT, como les decía, es un método que se utiliza en realidad como sinónimo de la FNP. Son métodos iguales, es lo mismo, solamente que son, como les digo, sinónimos. Los principios son los mismos, se utilizan movimientos complejos, las resistencias máximas, el contacto manual, estiramiento, comandos y órdenes, entre otros.
Los patrones cinéticos que se utilizan en este método es que son movimientos integrados, ¿cierto? Que tienen carácter global y que se van a realizar en diagonal y en espiral, ¿ya? Siempre se tienen que reproducir movimientos que se realicen en las actividades de la vida diaria del paciente o en sus deportes, ya para que así sean actividades funcionales ya conocidas por los pacientes. Tenemos dos tipos, los patrones cinéticos base, donde no se van a generar movimientos de las articulaciones intermedias, como por ejemplo el codo y la rodilla, y los patrones mixtos, donde sí van a intervenir estas articulaciones intermedias. Por ejemplo, en el miembro superior, cuando hay flexión de hombro, se puede acompañar de aducción de hombro, rotación externa de hombro, supinación de antebrazo y una radialización de muñeca, ¿ya? En cambio, cuando tenemos una extensión de hombro, esta se va a acompañar de una abducción de hombro, rotación interna, pronación de antebrazo y ulnarización de muñeca. En el miembro inferior tenemos lo mismo, ¿cierto? Cuando hay abducción de cadera, se acompaña de una extensión de cadera, rotación interna y eversión del tobillo. A diferencia de si tenemos una aducción de cadera, se va a acompañar de flexión de cadera, rotación externa de cadera, dorsiflexión e inversión de tobillo con los ortejos extendidos. Tenemos acá el refuerzo y potenciación. En realidad este cuadrito muestra las diferentes técnicas y cuáles son sus fundamentos, donde tenemos, como decía, el refuerzo y potenciación, que se va a dividir, por ejemplo, en las contracciones repetidas, la inversión lenta y sostenida y la estabilización rítmica. Cada una de ellas se utiliza o se realiza de diferentes maneras. Por ejemplo, las contracciones repetidas es donde se repiten, valga la redundancia, los mismos movimientos y la resistencia siempre tiene que ser máxima. La repetición del reflejo de estiramiento o de las contracciones isotónicas e isométricas. ¿Ya? La inversión lenta se utiliza contra resistencia máxima inmediatamente seguido por el patrón antagonista. Por lo tanto, sigamos con el ejemplo del bíceps. Si yo genero una contracción contra resistencia máxima del bíceps, seguido inmediatamente del patrón, o sea, contraigo, genero una resistencia máxima a nivel de bíceps y genero el patrón antagonista, o sea, extensión de codo por el antagonista que es el tríceps. Ya la inversión lenta y sostenida es lo mismo que lo anterior, solo que se genera al final de una contracción isométrica al final de cada movimiento. ¿Ya? Y la estabilización rítmica son fuertes contracciones isométricas del agonista seguido por una contracción isométrica del antagonista. Luego tenemos técnicas de relajación o estiramiento, donde tenemos, por ejemplo, el sostener y relajar, donde el segmento es la máxima amplitud articular y se pide una contracción isométrica. Por ejemplo, tenemos el codo, ¿cierto?, en una máxima amplitud articular, o sea, en extensión, ¿cierto? Se pide que genere contracción isométrica, generamos contracción isométrica y no se permite el movimiento. ¿Ya? Después, se le pide al paciente que se relaje y se intenta ganar amplitud de movimiento. Se utiliza principalmente cuando hay acortamientos musculares, por ejemplo. Contraer y relajar. Se utiliza la misma técnica que anteriormente, sin embargo, esta sí permite que haya movimiento, ¿ya? Y la inversión lenta, sostén y relajación es donde se realizan movimientos voluntarios hasta el límite del rango. Luego se le pide una contracción isométrica de los antagonistas. Esto se mantiene por 30 segundos y luego se genera una relajación seguida de una contracción isotónica del agonista. Dentro de las indicaciones, esto se utiliza principalmente para aumentar fuerza, aumentar estabilidad, amplitud articular, restablecer la coordinación, reentrenar el equilibrio y relajar la musculatura. Ya está indicado, como les decía, no a una patología específica ni a un segmento específico del cuerpo, sino que se ve de manera global. Se utiliza, por ejemplo, para las neuropatías periféricas, para patologías del sistema nervioso central, traumatología, reumatología, ortopedia, geriatría o medicina deportiva. La elección de la técnica va a depender del tipo de lesión, del efecto que nosotros queremos alcanzar, de la edad del usuario, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas técnicas necesitan de una gran colaboración y entendimiento del paciente. Por lo tanto, si es un niño
muy pequeño que no logra seguir instrucciones, probablemente nos va a costar, al igual que si es un adulto mayor con demencia senil, por ejemplo, o que sea poco cooperador, no nos va a seguir las instrucciones, por lo tanto no nos va a funcionar. El estado físico y el estado psíquico y la tolerancia al esfuerzo. Como decía anteriormente, las indicaciones son de acuerdo a los objetivos kinésicos que se quieran lograr, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, reforzar la acción muscular, mejorar la amplitud articular, reentrenar el equilibrio, etc. Y se indica, como lo mencionaba anteriormente, de manera global en diferentes tipos de patologías. Eso sería por ahora el FNP y el CABAT. Espero que les haya quedado bastante claro. Por último, les voy a mostrar cortito este video donde se ven las diferentes diagonales, ya por ejemplo de extensión, rotación derecha de cabeza, flexión, rotación izquierda de cabeza. Ya, estas son las diagonales de cuello. Por ejemplo, tenemos las diagonales de escápula, como se va a mostrar aquí en el video, donde se realiza una estimulación a antero-elevación de la escápula y póstero-depresión de la escápula. Ya, y esto se realiza para diferentes afecciones. Tenemos, por ejemplo, póstero-elevación y antero-depresión, ya tiene diferentes variaciones. Luego tenemos las diagonales de miembro superior, ya donde se realiza, por ejemplo, una extensión con abducción y rotación interna de hombro y una flexión, aducción y rotación interna. Ya, entonces, ahí está el movimiento de manera diagonal, ya siempre desde una zona en diagonal hasta superior, de inferior izquierda a superior derecha, por ejemplo. Ya, eso también se utiliza en diferentes posiciones, ¿cierto? En diferentes diagonales que se pueden ir haciendo las diferentes técnicas. Por ejemplo, también se pueden utilizar de manera simétrica, ¿ya? Donde se realiza el mismo movimiento, cruzado con ambas extremidades de manera simétrica. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, las diagonales de cadera, donde podemos ver antero elevación y postero depresión de la pelvis, ¿cierto? También podemos ver más acá adelante diagonales en extremidades inferiores, ¿cierto? Donde podemos ver una flexión, abducción y rotación interna que llega a una extensión, una abducción y una rotación externa. Ya se realiza de diferentes maneras. Tenemos también las simétricas de miembro inferior, entonces ahí vemos cómo la terapeuta le está indicando cuál es el movimiento, cuál es el input que tiene que realizar. Por lo tanto, se necesita de que el paciente se concentre y es por eso tan importante la voz de mando y el estímulo visual. ¿Ya? Entonces, así es como se realiza de diferentes maneras. Se puede realizar también la terapia, por ejemplo, en sedente, ¿ya? Por ejemplo, en actividades de la vida diaria, como se ve aquí, que le están enseñando cómo sacarse la polera con las diagonales, ¿ya? Se entrenan primero y luego se le pide al paciente que realice la acción, que es similar a la diagonal. Exacto. Así y termina. Muy bien. Eso sería todo, chiquillos. Espero les haya quedado muy claro. Nos vemos hasta la próxima.